Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. La verdad que vamos a transitar el tema o por el tema que hubieron problemas bastante engorrosos, complicados, y la verdad es que tiene que expresar, o mejor dicho, expresó con su valentía, con su capacidad, con sombría de bien, por todas las cosas. Pero además, con enorme amor a los intereses del país. Un hombre al que yo respeto y aprecio enormemente, que ha sido presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, uno de los temas hoy tratados, donde nuestras acciones quedaron un poco al margen de la cuestión. Y el otro ha sido secretario de Energía. Pero además de todo eso, el doctor, querido amigo Daniel Montamaga, es doctor en Derecho y en Ciencias Económicas. Conoce magníficamente este tema. Se ha dedicado a estudiarlo en profundidad, a analizarlo con espíritu patriótico, diciendo las cosas tal cual son. Y por sobre todo esto, tratando de rectificar algunos rumbos que no fueron los que mejor vendía o sea, vendría a los intereses de lo que nuestra querida patria. Yo por eso he considerado importantísimo hablar hoy de este tema y sobre todo después de ver un concienzudo, profundo análisis en un artículo firmado por él en La Nación de hace 3 días, creo. En Clarín, perdón, Clarín, de 2 o 3 días, donde él con gran verosimilitud expresa claramente su pensamiento, con el cual, como digo siempre en este programa, se puede coincidir, se puede discrepar, pero si algún valor tiene este humilde programa de Corrientes de Pensamiento, en el cual hace tantos años que participa mi querido amigo, el doctor Montamaga, es que siempre permitimos que aquel que opina como nosotros o que discrepa con nosotros tiene las mismas posibilidades de expresar claramente qué es lo que siente, qué es lo que analiza y qué es lo que hace. Y justamente se da la casualidad que en estos días fue el Día Internacional de la Libertad de Prensa, la libertad de expresión. Así que por eso yo quiero, en primer lugar, agradecerle a mi querido amigo, el maestro Daniel Montamaga, y en segundo lugar, servirme muy a gusto de que podamos evaluar, analizar lo que produjo y las consecuencias que provienen de lo que ocurrió en ese momento. Bueno, primero déjeme, doctor, agradecerle la oportunidad de participar en su programa y recordar una frase del expresidente Frondizi. Yo habitualmente discuto ideas, no discuto personas, aunque muchas veces las ideas están encarnadas, personas. Ahí en el artículo que usted toma como referencia, que salió en Clarín el viernes, otro coletazo
del populismo energético que tiene en vilo a YPF. Ese es el título. Y ahí estoy discutiendo de nuevo la idea que entrampó a este país y que todavía entrampa durante muchos años. La idea de que podemos sacrificar el futuro en el corto plazo. La idea de que podemos construir sobre el amigo enemigo. La idea de que podemos armar causas épicas pensando en el corto plazo y subestimando los problemas que esas mismas causas nos van a traer en el largo plazo. Así se ideó, se llevó adelante, se pergeñó en el 2012 la expropiación de YPF. En aquel momento fue todo un festival, yo le recuerdo, de adhesiones, alabanzas, y los que dijimos esto va a traer consecuencias, tuvimos bastantes problemas, no de libertad de prensa. Yo fui invitado al Senado, expresé mis ideas, las pude difundir en la prensa, pero después venían las críticas muy duras de todo el mundo, porque no estábamos acompañando esa causa épica de la nacionalización. Yo advertí en aquel momento que le íbamos a pagar a Repsol por la expropiación de las acciones que teníamos y que habíamos expropiado y que iba a haber consecuencias sobre el país por esa decisión que se tomó. Bueno, se dio la circunstancia porque terminamos indemnizando al Repsol, yo de acuerdo con la entrega de títulos por unos 10.000 millones de dólares, pero se inició una causa en Estados Unidos porque había otras acciones que no eran las de Repsol. Parte de esas acciones las había entregado la administración kirchnerista al grupo Eskenazi en una suerte de acuerdo donde ellos compraron el 24% de las acciones de YPF, 25.4% de las acciones de YPF, con créditos de bancos internacionales que se repagaban con dividendos de la empresa. Esas acciones dejaron de pagarse, la empresa española cayó en quiebra, la que era tenedora de esas acciones, y un fondo británico, Burford, compró esas acciones, esos derechos litigiosos e inició un juicio contra el Estado argentino y contra YPF. En ese juicio, en primera instancia, fue condenado el Estado argentino, no YPF, porque YPF había sido víctima de una decisión soberana del Estado argentino, pero en las idas y vueltas y en la apelación que ha tenido esta sentencia adversa contra la Argentina, ha terminado resultando que YPF de nuevo entra al juicio por la ventana, porque se considera que las acciones que tiene el Estado Nacional, las que nacionalizó, el 51%, por las que ya pagó a Repsol, son objeto de garantía de ejecución de sentencia. Y en esa garantía de ejecución de sentencia, de confirmarse, porque todavía tenemos la alternativa de que la Cámara de Apelaciones haga alguna corrección sobre la sentencia de primera instancia, pero de confirmarse esa sentencia de primera instancia, ahí entraríamos en un problema porque la jueza puede decidir que las acciones que el Estado Nacional tiene en YPF, el 51%, en realidad nunca se pasó parte de ese paquete accionario a las provincias, porque las provincias obviamente que no pagaron para tener esa tenencia accionaria que preveía la ley. Ese 51% de las acciones puede quedar sujeto a la ejecución de sentencia y entonces estaríamos frente a una suerte de nuevo privatización de facto, donde no estaríamos obteniendo un peso. Al contrario, esas acciones irían a pagar a cuenta la sentencia esa que condena al país por un monto de unos 26.000 millones de dólares. Cierro con esta idea. Mire la vuelta que dimos 360 grados, porque se hizo en el 2012 por épica soberana.
íbamos a recuperar la soberanía de la empresa. Bueno, la vueltita esta que nos puede llevar de nuevo a que la empresa, por decisión de una jueza de Estados Unidos, pase de nuevo a manos privadas, nos ha costado en el camino unos 27.000 millones de dólares. 10.000 que le pagamos a Repsol, más 16.000 que es esta sentencia, y agregue todas las costas y los honorarios que hemos venido pagando. A su vez, esta sentencia de los 16.000 millones de dólares prevé intereses resarcitorios, así que mientras se demore el tiempo en arreglar, esto viene capitalizando intereses. Una última palabra, doctor, una última palabra por la advertencia. ¿Cuál es el sentido mío de escribir sobre esto? La Argentina tiene terribles problemas. Está tratando de resolver el problema de la estabilidad, de la crisis inflacionaria, pero nos vienen coletazos de los años en los que vivimos en la irrealidad del populismo y de sus políticas cortoplacistas. Así que esto es otro llamado de atención para que de aquí en adelante la Argentina tenga políticas de largo plazo, que son siempre las que alentamos nosotros. Claro, porque como decimos siempre, del primer programa que tuviste acá en Corriente de Pensamiento, hablaste del mediano y largo, porque lo demás no produce ningún efecto positivo o beneficioso para el país. Y si improvisamos todos los días de ser más corto, más esto, más lo otro, y no le damos la proyección que corresponde, indudablemente que tenés toda la razón del mundo para ratificar tus palabras. Fíjese, doctor, que YPF tiene una serie de programas de largo plazo para desarrollar el potencial de Vaca Muerta. El país también está explicitando ahí en la ley de bases ciertas políticas de largo plazo para el sector energético, alineamiento con los precios internacionales, política para las grandes inversiones, etcétera, etcétera. Bueno, si una jueza de Estados Unidos dice, cuidado, estas acciones quedan sujetas a ejecución de garantía por esta sentencia, ahí se puede producir un terrible impasse. Yo no sé, pues se abre una caja de Pandora. Después la jueza tendría que mandar el exequatur, la orden de que eso se ejecute acá en el país y no sé cómo se va a reaccionar, pero mientras tanto queda entrampada YPF, que tiene planes de desarrollo para el largo plazo, de nuevo en el corto plazo. Todas estas son las consecuencias de políticas populistas que sirven a lo mejor para la fotografía del diario de un día, o de la épica de una semana, pero que son terriblemente costosas para el país. Tenemos de una vez por todas los argentinos, si queremos tener un punto de inflexión en esta decadencia cuasi secular, que desarraigar la cultura y las prácticas del populismo y abrevar en planes políticas de largo plazo que señalen un rumbo de consensos que debe seguir el país en la alternancia republicana del poder. Otra idea que siempre he sostenido en este programa. Y fíjate, querido Daniel, lo que vos decías hoy lo reitero, que YPF no estaba alcanzada por la condena, pero el conceder el estado de suspensión de ejecución por apelación, la jueza metió en la petrolera en el litigio por la venta, aceptar un planteo del litigante para que las acciones expropiadas por el Estado en la compañía sirvan como garantía de ejecución de sentencia. Que vos hoy decías de esta manera. Yo creo que en esto la ejecución de proceder podría abrir una caja de Pandora donde las indefiniciones
sobre la nueva estructura accionaria de YPF comprometerían planes estratégicos y proyectos de la empresa que son fundamentales para el desarrollo intensino, lo que hoy ya he hablado hoy también, de Vaca Muerta. Yo dejo que vos, con tu capacidad, tu conocimiento del tema, para, por ejemplo, que la YPF de la administración Alfonsín le transfirió a la administración de Menem, está organizada como sociedad del Estado. El decreto 2248, en el 90, transformó a YPF de sociedad del Estado en sociedad anónima comercial. El Estado Nacional, decía, era dueño del 100% de las acciones. Su transformación en sociedad comercial habilitó el camino al reparto accionario. Y la ley 24.145 del Estado de federalización de hidrocarburos y privatización de yacimientos petrolíferos fiscales, 51% de las acciones, quedando bajo el dominio del Estado Nacional. 39% se asignaron a las provincias productoras y 10% fueron para el personal. Bueno, ahí lo que hago, doctor, es más o menos relevar cómo viene la historia accionaria de YPF. Yo presidí la YPF, que era sociedad del Estado, 100% del Estado Nacional en la administración de Alfonsín. No dio pérdidas la YPF que yo administré. Ahora, después se transformó en sociedad comercial. Y en sociedad comercial, el Estado Nacional mantuvo una parte, le dio una parte a las provincias y gran parte para el personal. Y se comprometió a vender una masa crítica de acciones en la bolsa. Con lo que se obtuvo de esa masa crítica de acciones en la bolsa, ahí está también detallado, una parte fue a adelantar deuda que había con los jubilados, es decir, rescatar unos títulos de la deuda con los jubilados. Y la otra parte, miren, muy interesante, fue a las provincias para pagarles deudas por regalías mal liquidadas, algo que estaba en discusión. Y ahí viene el origen de los fondos de Santa Cruz, porque Santa Cruz fue una de las provincias beneficiarias de esto y recibió los fondos esos cuyo destino siempre quedaron en la nebulosa. Bueno, después al final de la administración Menem intervienen los españoles porque se había quedado el Estado Nacional con una masa crítica de alrededor del 20% que le permitía el control de una serie de decisiones estratégicas y al final de la administración Menem eso se vende a los españoles y los españoles terminan haciendo una oferta por el total de las acciones que le compra el Estado Nacional y aquellas que cotizaban en los mercados internacionales. Y ahí tenemos lo que pasó a llamarse Repsol YPF. Bueno, esa Repsol YPF tiene como novedad que durante la administración Kirchner y bajo el rótulo de la argentinización de la empresa, se le vende al grupo Eskenazi este 25,4%. Ese 25,4% es el que da motivo al juicio este que plantea Burford, diciendo de que no fue debidamente indemnizado cuando el Estado expropió las acciones del grupo Repsol en YPF. Así que ahí está toda la vuelta, doctor, para que entendamos el futuro de YPF, una empresa bastante ligada a los argentinos en toda la geografía y la geología del país. Y vuelvo a insistir, esto lo planteo primero, para que estemos prevenidos, queda una mínima posibilidad de que haya revisión, ojalá que haya revisión en segunda instancia y que no pasemos por todo lo que yo imagino ahí.
Pero si se nos viene eso encima, tenemos que tener un plan, una estrategia para enfrentarlo, porque la estrategia no puede ser, no voy a cumplir con la sentencia, porque ahí quedamos de nuevo fuera de los mercados internacionales, etcétera, etcétera. O cómo vamos a cumplir con la sentencia en sustitución a esa garantía sobre las acciones de YPF. Todo esto hay que tenerlo planificado. Y lo segundo que quiero con este artículo, no reincidamos en estas políticas cortoplacistas, porque mire las consecuencias jurídicas y económicas que le han traído al país. Fíjate, Dani, querido, que, por ejemplo, dice, el Estado Nacional preservó una masa crítica de acciones 20,3, suficiente para controlar las decisiones estratégicas y decidir la dirección de la empresa. En el 98, ¿no? Piensan las tratativas con Repsol. Ahí lo hablamos hoy, nos quedan 2 minutos. Se vende un 14,99% de las acciones, porque los españoles pagan 2010 millones de dólares. Y luego el remanente de acciones que poseía el Estado Nacional por otros 1.578 millones de dólares. Luego hicieron una oferta pública por todo el paquete de la compañía. YPF muta en Repsol YPF bajo el giro español. El otro hito de la estructura accionaria de la YPF privada será cuando en el 2007 la administración Kirchner y promueve el proceso de argentinización. Y ahí entramos. Correcto, Yo te lo dejo porque se te va el tiempo a vos. El grupo Eskenazi compró el 25,46%. Yo de la compañía el 15% al momento de la firma y el remanente más tarde. Así que te dejo en este minuto y piquito que tenés para que vos conceptualices. Bueno, muchas veces en la historia de YPF, que es muy cercana a mí, todo lo que hemos pasado por YPF, la tenemos por supuesto como una empresa muy, muy especial. Muchas veces yo me he tenido que oponer a ciertas decisiones públicas. Cuando se vendió ese paquete accionario al grupo Repsol, hubo también un movimiento que era, bueno, entreguemos todo. Había problemas con la convertibilidad en ese momento. Lo que se obtuvo fue para terminar de financiar los tramos del plan ese de convertibilidad. Y yo me acuerdo que fui uno de los que escribí en contra de la venta de ese 20% de los acciones, porque consideraba que la YPF, que había gerenciado Extensoro, que después tuvo a Ney León, a Monti, era una empresa que había logrado un equilibrio, ser autónoma en sus decisiones del poder político y tener presencia en el mercado nacional e internacional. Había que internacionalizar más el mercado. Bueno, vinieron los españoles, después hicieron lo que hicieron. Es cierto que los españoles se llevaron mucha plata por dividendos, pero es cierto que también vino el populismo y les cambió las reglas de juego del sector energético. Termino con estas dos ideas. Las empresas estas, no solo esto va para YPF, para que las que actúen en el sector privado, las empresas necesitan horizonte de largo plazo, reglas y previsibilidad normativa e institucional. Esto es lo que se llama seguridad jurídica y la seguridad jurídica de la República, de que haya alternancia republicana y se respeten esas reglas y se respete la independencia de la justicia. Es decir, hacia el futuro tenemos que rescatar el caso YPF, porque a través del caso YPF podemos tomar lecciones de lo que
la Argentina requiere como país para proyectarse a la región y para proyectarse al mundo, y para evitar la reincidencia en aquellas cuestiones que nos han entrampado en el corto plazo y que son tan negativas desde el punto de vista político, jurídico y económico. Y digo más, última cosa y después me despido. Creo que es importantísimo que se tenga el ojo bien puesto, la mirada bien puesta y los principios ineludibles, imprescriptibles, sostenidos a rajatabla, que se cumplan con las normas que indudablemente tiene que defender los intereses nacionales y lo que corresponde llevar adelante en esta explotación de cuestiones de esta envergadura que sirven para muchos y no para beneficio de unos pocos. Querido Daniel, como siempre, clarísimo en tu artículo, clarísimo en tus aseveraciones, y la verdad es que te agradezco mucho que hayamos podido llevar adelante este programa, el cual podamos o no coincidir algunos con nosotros, pero creo que es fundamental. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. No nos quedó margen, no nos quedó tiempo para las conclusiones, pero qué mejor que el diálogo, que el análisis de lo que hicimos y fundamentalmente volver a ratificar las condiciones de un hombre que estudia, que sabe, que se preocupa y que dice las cosas por su nombre. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.